El asunto, hermanos, en el mundo está tremendo. Saben que yo sé que hay parte del Apocalipsis que se está cumpliendo y hay otra parte que no. Pero a veces hay hermanos que, claro, debido a lo que pasa, las noticias que escuchamos se confunden. Por ejemplo, estaban anunciando ayer las noticias que en Francia una plaga, así lo decía, una plaga de chinches. Padre Santo de la Gloria. Terrible. Y dice que, bueno, que está por todos lados, en las casas, en los coches, una plaga tremenda. Y además decían que era difícil el poder quitarlas. O sea, para quitar una plaga de chinches en una casa, bueno, dice que es terrible, Así que bueno, hermanos, yo creo que todas estas cosas son consecuencias del pecado, sin duda alguna. El mundo aumenta en pecado y la palabra de Dios declara que cuanto más peca el hombre en este tiempo, se va a endurecer más. Dios va a castigar, pero que se van a endurecer más. Y yo lo que le pido a la iglesia, al Señor, que Dios guarde a la iglesia de Cristo. Que Dios nos libre de todo lo malo. Gritan fuerte amén. Ya que aunque nosotros somos pecadores, pero no tenemos que ver nada con el pecado del mundo actual porque lo hemos rechazado. No queremos el pecado. ¿Puede gritar fuerte amén? Por eso guárdate en santificación, ¿verdad? Para que Dios te guarde. Vamos a estar hablando esta mañana, Eloy estaba hablando acerca, bueno, en la clase, y ha hablado un momentito acerca de las pruebas. La semana pasada yo también prediqué un poco acerca de las pruebas, y aunque, bueno, voy a tener varios temas en esta noche, en esta tarde, pero vamos a empezar a hablar acerca de por qué Dios permite las pruebas. No va a ser el único tema, pero bueno, principalmente este. Vamos a ver en la palabra del Señor cómo nos dice que cuando tenemos pruebas, nos tenemos que entristecer. Dice, gozaos en las pruebas. Aleluya, ¿verdad? Ay, Dios mío, Padre, pon tu mano, porque, a ver, somos humanos y yo me menciono también. Y la verdad que sí, cuando uno tiene pruebas, pues, hombre, claro que quisiera gozarme, pero me entristecen a veces, ¿verdad? Pero entiendo que tenemos que cambiar y gozarnos en el Señor, dice. Vamos a leerlo después. Y a veces nos entristecemos en demasía, ¿verdad? Yo creo que nos sobrepasamos. Tenemos que aprender a dejar nuestras cargas en el Señor y a confiar en que Él nos va a sacar de todo, ¿verdad? Claro que cuando hay pruebas de un familiar enfermo, pues es también complicado gozarse. Pero la verdad que cuando estamos en el Señor, es verdad que hay un consuelo para todo. ¿Puede gritar un fuerte amén? Yo, por ejemplo, recuerdo cuando mi madre, que en paz descanse, murió, y mis hermanos, y lógicamente uno se entristece. Pero en realidad, si te soy sincero, en el fondo de mi corazón, de mi ser, al creer en Dios, al creer lo que hay detrás, pues había una conformidad. Aleluya. ¿Una conformidad en qué sentido? De saber que las personas van con el Señor cuando se entregan a Cristo. ¿Por qué tan fuerte amén? Entonces, ya no es, en esa prueba, en esa tribulación, no es lo mismo que cuando no tenía al Señor. Porque a cuánta gente he escuchado yo, después de la muerte no hay nada. Después de la muerte no hay nada. Pues yo digo que después de la muerte sí hay vida eterna en Cristo Jesús. Da un aplauso al Señor, aleluya. Y a su nombre. Así que, fíjate, algunos dicen
cuando hay pruebas, que Dios está lejos y que Dios nos tiene abandonados. ¿Tú no has escuchado eso? Ya, Dios ya no me ama, Dios no me quiere. Pasamos por pruebas, tribulaciones, y entonces tendemos a pensar, sí, bueno, Dios está ahí, pero no me atiende. Y no comprendemos en ese momento que realmente Dios siempre tiene un plan. No para mal. Aunque veamos el problema del presente, no para mal, sino para bien. Grita fuerte, amén. Hay cosas que a veces no podemos entender, y también es verdad que a veces por medio de las pruebas Dios nos avisa para que nos apartemos de cierto pecado, ¿verdad? Dios siempre nos avisa, aún dentro de las pruebas. Pero hay gente que dice, no, es que Dios está lejos, nos ha abandonado, ¿verdad? Los del mundo, muchos son ateos, ¿eh? Y los ateos, esos no creen en nada, no creen en nada. Otros dicen que Dios no nos puede ayudar porque Dios existió, pero murió. Y como murió, pues ya no te puede ayudar. Yo lo he escuchado eso. Yo no sé si tú lo has escuchado. Pero ¿sabes una cosa? Dios está vivo. Dios está vivo. Y Jesucristo, el Hijo de Dios, resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios Padre. Dar un aplauso al Señor. Ese es el mundo que vive sin esperanza, ¿verdad? Dios está muerto. Es lo que dice mucho. Ahora, vamos a leer en Santiago algunos versículos y vamos a ir poquito a poco para no ser muy canso y que todos los podamos tragar bien. Santiago, menos mal que he hecho la letra grande a 18 porque se me han olvidado las gafas. Porque si no, me tengo que esforzar mucho y cuando lo miro lo veo todo borroso. Pero lo he puesto a 18 y así lo veo mejor. Santiago capítulo 1, versículo 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Antes, lo que he dicho, ¿verdad?, es que la Biblia nos habla que nos gocemos cuando tenemos pruebas. Míralo aquí. Hermanos míos, tened, madre mía, por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. En sumo gozo, o sea, que nuestro listón de gozo esté alto. Ahora, ¿me pueden dar a alguien por aquí un poquito de aire, aunque sea un poquito? Es que como me he puesto camisa negra, no porque estoy de luto, resulta que el negro atrae el calor, entonces se ve que todos los focos vienen para mí. Más o menos, ahí vale. Sí, perfecto. Así que tú fíjate cómo pone el listón. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Vale, gracias, mira qué atento, Padre Santo. Ahora yo quiero que pienses un poco, tú pienses en ti y yo pienso en mí. Cuando tienes pruebas, ¿qué es lo que piensas? ¿Qué es lo que haces? ¿Te quejas a Dios? Aleluya. Cuando pasas por pruebas, a la fuerza quieres que Dios te dé lo que tú quieres, porque también a veces las pruebas vienen no porque Dios nos lo haya mandado, sino porque a veces nos metemos nosotros sin que nadie nos haya llamado. Aleluya. Miren, no se enfaden. Por ejemplo, te pongo un ejemplo porque esto todo el mundo lo entiende. Un joven chico o chica se enamora. Aleluya. Y se ha enamorado. Y resulta que el chico o la chica pues es del mundo. Enseguida, como quieres lo que tú quieres,
mira, me he encontrado así a veces con chicos y chicas, que el pastor, que yo lo convierto o la convierto. Y yo digo, mañana vas a convertir. Tú no conviertes a nadie, el que convierte es Cristo. Que no. Y claro, cuando uno está enamorado, es que no hay manera, ¿verdad? Pero, y eso puede ser una prueba para ver, Dios nos prueba para ver qué hacemos, qué queremos hacer. Porque a lo mejor es no. Pero tú no quieres escuchar que Dios te diga no. También puede suceder en un trabajo. Sale un trabajo, se gana dinero, pero oye, a lo mejor es un trabajo que tiene cosas feas. A veces yo me he encontrado con hermanos que bueno, había hace tiempo uno que ganaba bien, pero tenía que repartir, era repartidor de revistas y había revistas pornográficas. Entonces, claro, el asunto es que a lo mejor hay un buen sueldo y dice, yo quiero lo que ahí se gana, pero oye, Dios te está probando a ver qué es lo que tú haces. Porque luego queremos la bendición de Dios. ¿Queremos la bendición de Dios? Pero claro, vamos a estar viendo que cuando alguien realmente no elige lo correcto delante de Dios, Dios dice que no lo puede bendecir. Entonces, cada uno tiene que saber, Dios prueba. Yo en toda mi vida que llevo de cristiano, de ministerio, me he dado cuenta que es mejor, si tengo que elegir lo poco, pero con Dios. Porque si voy a elegir, si Dios me da lo mucho, amén. Porque luego después, cuando uno hace cosas que no debe, el enemigo pasa factura. Porque la palabra de Dios dice que ¿quién es el dueño y el inventor del pecado? ¿Quién es? Satanás, que el Señor lo reprenda. Entonces cuando uno quiebra, ¿verdad? Y no se endereza, el enemigo después viene pasando factura. Claro, uno puede decir, bueno, pero es que yo tengo a Cristo. Sí, si te arrepientes, Dios perdona, pero eso no significa que no tengas que tener consecuencias. Aleluya. Hay que dividir eso, no sé si lo entiendes. Muchos piensan, porque mira, cuando hemos venido a Cristo, de lo que hicimos desde que nacimos hasta que llegamos a Cristo, borrón y cuenta nueva. Por tan fuerte, amén. Lo que cometemos desde que hemos recibido a Cristo, ¿verdad? Hasta el día de hoy, Dios, si tú te arrepientes, también te perdona, pero hay una diferencia. Las consecuencias de lo que haces, eso no se quita. Aleluya. Y a su nombre, te doy versículos de la Biblia para que sepas. Primera de Corintios, capítulo 10. Hay muchos debilitados y enfermos y muchos duermen. Cuando habla acerca de la Santa Cena, que por haber muchos tomados indignamente la Santa Cena, es decir, personas que han practicado el pecado, han muerto antes de tiempo. Fueron salvos, se salvaron porque hubo arrepentimiento. Pero te pongo un ejemplo, si tuvieron que vivir 70 años, Dios les acortó 10. Porque hay consecuencias. Ahora, estamos hablando, atención, de pecados seguidos, no caídas, que es otra diferencia que también lo dije la semana pasada. Caídas es una cosa y perseverancia en el pecado es distinto. Caídas las podemos tener todos y no hay consecuencia de la caída si uno se arrepiente. Una caída es algo que tú no buscas. ¿Me explico? No buscas el pecado, pero ha surgido en un momento, el diablo te ha tentado, ¡pum!, y has caído. Pero inmediatamente te has arrepentido, no hay consecuencia. Pero cuando uno permanece en ese pecado, sí hay consecuencias. Un hermano me dijo una vez, te va a parecer algo terrible, pero un pastor me dijo hace unos años,
Dice, yo tengo algunos testimonios de personas que se apartaron del Señor, ¿verdad? Pecaron gravemente en el mundo y cuando volvieron al Señor, ¡pam!, murieron enseguida. Y él me dijo que él creía que eso era debido a que esas personas habían sido quitadas del medio antes de tiempo a fin de que se salvaran, porque la Biblia habla acerca de que hay pecados. Cuando dice la Biblia que Pablo entregó a Satanás a Himeneo y Alejandro, dice, a los cuales entregué a Satanás a fin de que sean castigados en la carne y se puedan salvar. Entonces ahí algunos dicen, eso es debido a que son aquellos que se apartaron, cometieron pecado, pero Dios en su misericordia, si se han arrepentido, permite castigo para que se puedan salvar, porque ahí la palabra de Dios declara que aquel que pisoteare la sangre de Cristo es un grave problema. Los del mundo no pueden pisotear la sangre de Cristo porque no lo conocen. Por eso he dicho antes que cuando uno viene, desde que ha nacido hasta Cristo, borrón y cuenta nueva. Por ahí tan fuerte, amén. Y a su nombre. Estudien bien, hermano, es necesario tener conocimiento de la palabra. Esto no es ni mucho menos para meter miedo a nadie, sino es para que uno escudriñe la palabra y tratar de hacer lo mejor que puedas. Así que bueno, me he metido en el asunto del gozo y he acabado ahí. Por algo será. Estamos orando para que Dios nos hable. Amén. Tal vez alguien lo necesita, no lo sé. Gloria al Señor. Así que cuando tenemos una prueba, tenemos que mirar bien cómo lo pasamos. Ciertamente uno a veces se puede entristecer, pero dentro siempre tiene esa esperanza de que Dios no te ha abandonado. ¿Crees que Dios no te abandona? Dios nunca abandona a nadie. Gritan fuerte amén. Puede a veces parecer como que está ausente. Y yo solo digo al Señor, déjeme decirle que en muchas ocasiones, porque yo he pasado como todo humano por toda circunstancia, y le digo, Señor, sé que estás, pero yo es que me parece como si no estuvieras, pero sé que estás. No sé si a ti te ha pasado, a mí me pasa. Pero ¿sabes una cosa que he hecho? Eso sí es cierto, ¿verdad? Que me he puesto a orar y tengo una costumbre. Ustedes me ven cuando vengo a la iglesia, yo me pongo de rodillas. No es porque eso sea mejor ni peor. A mí me ocurre que yo me pongo de rodillas y me centro más. No sé por qué. Otro a lo mejor se sienta y pues nada, no hay problema. Pero yo me pongo de rodillas, me centro, ¿verdad? Y yo sé que Dios está. A veces lo siento, ¡pa! Digo, Dios mío, estás aquí. Pero es que cuando no lo siento, Dios está igual. ¿Puede ir tan fuerte, amén? Porque Dios lo ha prometido en su palabra y Dios es fiel. Así que es muy importante esto, que creamos que Dios nos oye, ¿verdad? Y también aunque uno se entristece, dentro de eso sabemos que Dios está con nosotros. Porque Dios lo ha prometido. Y ahora vamos a entrar, cuando nos habla aquí, acerca de la duda. Y vamos a ver ahí algún misterio que debes meditar en tu vida y yo en la mía. Amén. Sabiendo, en el 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Ay, amigo, ¿cuántas veces he escuchado decir, ay, dame paciencia, Dios mío? Pues tribulación te viene. Porque la paciencia no se obtiene de otra manera. Cuando uno está diciendo dame paciencia, no se obtiene de forma así, como ¡pum!, ya la tienes. No, hay que pasar por la prueba, ¿verdad? Y entonces la paciencia se forja a base de tribulación. Hasta que llega un momento en que tú dominas la situación. Así que si le pides paciencia,
Dios te va a dar, te va a dar prueba. Que sepas orar en este sentido, ¿verdad? Gritan fuerte amén. Así que dice, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Dios no quiere que nos falte nada, ¿verdad? Esto no es prosperidad, pero ¿sabes que Dios te ama? A veces Dios permite que pasemos por circunstancias económicas, ¿verdad? Pero Dios quiere que no nos falte nada, ni espiritualmente, ni materialmente. Pasamos por esos trances, pero Dios no quiere que tú pases necesidad. Él ha dicho, busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas te serán por añadidura. Estamos en un tiempo, pongan atención a esto que les voy a decir, porque veníamos hablando y con mi esposa y le decía, necesitamos que Dios nos guarde a su iglesia. Esta gente, estos gobiernos malvados, están buscando, yo se lo digo de corazón, cada uno que lo mire, están buscando matarnos de hambre. ¿Saben que el Bill Gates, que es un instrumento de Satanás, que el Señor lo reprenda, hace unos meses salió una noticia que soltó una ola de mosquitos y decía que era para el dengue, para que no se quede los otros mosquitos del dengue y matarlos? Bueno, pues ustedes saben las noticias de hoy y de ayer, que están muriendo vacas en España a mansalva porque hay una plaga de mosquitos que les pican y se mueren. Es increíble. También están hablando de otra plaga de los cerdos. Y son ellos que lo están provocando, muchas cosas de ellas. Que a lo mejor ellos lo hacen creyendo que hacen un bien. Pero ¿sabes una cosa? Que a la creación de Dios no la pueden dominar. Dios es el rey de todo. Y no pueden jugar con la creación de Dios. Se creen que son dioses. Y perdóneme, Dios les va a dar más que una estera. Tenemos que ser sabios en el nombre de Jesús de Nazaret. Por tan fuerte amén. No se ofenda tampoco, porque yo sé que a lo mejor hay gente que no le gusta. Usted sabe que usted cuando vea una rana en los productos, ¿no lo ha visto usted? Yo lo he visto así. Ranas en los productos, y cuando tú vas a leer, póngalo si quiere en el Google, ponga qué significa que en un producto, ya sea de chocolate, de helado, pon una rana, porque resulta que son las granjas de insectos. Nos estamos comiendo insectos, mosquitos, moscas, Dios mío de mi vida, cucarachas. Señor los reprenda. Cosas que en la Biblia están prohibidas. Porque una cosa que los alimentos y la carne, Cristo lo hizo limpio. Cuando vayáis a la carnicería, comed de todo sin preguntar por causa de la conciencia. No pasa nada. Pero no dijo orar por las cucarachas. Y eso lo que va a traer es una cantidad de enfermedades tremendas. Por eso cuando tú veas un producto, en los chocolates especialmente, fíjate que está la rana. Y tú vas a buscar qué es, porque yo lo he hecho, y te va a decir, producto hecho de insectos. ¿Lo sabías o no lo sabías? ¿Cuántos lo sabían? Bueno, pues los que no lo sabían ya se están enterando. Yo sé que oramos en el nombre de Cristo y no pasa nada, nos comemos un elefante. ¡Au! ¿Verdad? Pero también es verdad que sabemos que hay algo incorrecto, pues bueno, cada uno haga según su fe. Cristo viene pronto. Pero tan fuerte amén. Ellos dicen que con eso van a conseguir que haya menos hambre. Dios mío de mi vida. En fin, que Dios nos ayude. Vamos a ir a otro punto de lo que ya les decía antes. En el versículo 5 del capítulo 1 de Santiago dice, versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada.
fíjate bien que frente a lo que antes nos ha dicho, que tenemos que estar con gozo en las pruebas, ¿verdad? Que pidamos sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Sabiduría de Dios. Porque a veces, hermanos, somos tan torpes, y yo el primero, que no entendemos su palabra. No la comprendemos. Y necesitamos sabiduría de Dios. Yo necesito sabiduría de Dios. ¿Tú necesitas sabiduría de Dios? Yo lo necesito. Yo quiero saber los planes que Dios tiene con mi vida. Yo quiero saber cuál es, qué decisión mejor tengo que tomar para agradarle. Porque la sabiduría de Dios es para agradarle. Hay gente que solamente quiere sabiduría para cómo tener dinero y cómo tener esto, que no digo que sea malo, pero principalmente Dios nos da sabiduría para agradarle a Él y juntamente con eso nos da todo lo demás. ¿Puedo ir tan fuerte amén? Así que debemos pedir sabiduría, en la cual dará a todos abundantemente y sin reproche. Y atención, aquí ahora viene el asunto, la falta de fe y duda hace que seamos arrastrados y somos llevados de un lugar a otro. Hoy creo que Dios me ama y mañana no lo creo. Es la duda. Entonces en el versículo 6 dice, y voy a terminar pronto, dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Por favor, léetelo en la casa, si puede ser con paciencia, y medita lo que está diciendo. Dios no te puede dar nada si dudas, si no tienes fe. Aleluya. Tenemos que creer en las promesas de Dios para que Dios me responda. ¿Puedo gritar fuerte amén? Para que Dios me ayude, tengo que creer que Él me ama porque me ama. Aunque seré, como sea, Dios me ama. Dios ama a todos. Por eso es la palabra del Señor que Dios envió a su Hijo. ¿Por qué? Porque lo amó. Dios te amó. Dios te ama. Dios te ama. Entonces necesito esa fe. Yo le pido a Dios, porque yo soy humano y me pasa como a todos, ¿verdad? Sé que Dios me ama, pero cuando necesito fe para algo, yo le digo, Señor, por favor, te ruego que me des fe como grano de mostaza. Aleluya. No para cambiar los montes, porque para mí ¿qué me sirve cambiar los montes? Lo que tú y yo necesitamos es que si estamos enfermos, que Dios nos sane. ¿Sí o no? Entonces, Señor, dame fe de grano de mostaza. Recordar cuando aquel hombre le trajo a Jesús, su hijo endemoniado, y le dijo, mira, Señor, le echan el fuego y a veces en el agua. ¿Puedes hacer algo? Y Jesús le dijo, ¿tú crees? Y dice, creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Sincero el hombre. ¿Y qué hizo Jesús? Lo sanó, lo libertó. Dar un aplauso a Cristo. Lo libertó. Aleluya. Así que es bueno venir delante de Dios y decirle, Señor, te ruego que tú me des esa fe que dice tu palabra. Porque si no, luego también en este sentido de fe, a veces en la Biblia, y voy terminando, se refiere a doctrina, porque no hay a veces, la palabra fe tiene varias formas de interpretarse en el original griego y no hay una forma muy genuina al traducirlo. Entonces a veces la fe también significa como doctrina en algunas ocasiones, ¿verdad? Y entonces en ese caso aquí se puede referir también al flaqueo de la vida espiritual, ¿verdad? Lo que antes he dicho. Hoy estoy firme en su palabra,
mañana no, mañana vengo al culto, después me tiro, yo qué sé, 1 mes, 2 meses, 5 meses sin venir. Es duda, son crisis espiritual. Pero la palabra del Señor dice que tenemos que ser firmes. Firmes, es decir, aunque pase por problemas, por dificultades, soy firme en el nombre de Jesús. ¿Eres firme? O como como decía un hermano que decía del sumidero, de repente estoy arriba y de repente estoy abajo. Podemos tener altos y bajos, pero tenemos que ir rectos, con firmeza, sin apartarnos de izquierda y a derecha. Grita un fuerte amén. Y a su nombre. Da un aplauso al Señor. Un puntito más y termino. Un puntito más y termino. Así que termino con este versículo diciendo que el que duda no recibirá nada. La fe, atención, quiero que entiendas esto bien, no consiste en lo bueno que tú y yo somos porque no somos buenos. ¿Me explico? La fe no consiste en eso. La fe consiste en creer a la palabra de Dios. Dios ha prometido y Dios lo va a cumplir. Siempre y cuando lo que nosotros queremos es porque también le queremos honrar. ¿Quieres honrar a Dios? ¿Quieres amarle? Termino con un punto 2 más. La vida pasa rápido. También nos dice aquí en el versículo 8 que la vida es como la neblina. Hoy es y mañana no es. ¿Verdad? Porque la sabiduría también nos hace pensar el tiempo que nos queda. Ciertamente cuando yo era más joven parecía que iba a vivir aquí la vida eterna, ¿verdad? Parece que la vida no se acaba nunca. Ay, pero cuando llegas ya a esta edad, qué rápido, aunque soy joven, hoy le decía a mi mujer, mira, me he puesto, tengo 20 años. Pero tú, mírame, cuando yo, por ejemplo, me pongo a orar, que muchos me ven, vengo aquí y me pongo a orar de rodillas, y cuando me levanto, ay. Aunque tengo 18 años, ¿verdad? Dar un aplauso al Señor. Aleluya. Termino ya definitivamente con este último punto. También aquí nos habla acerca de la tentación, algo que tantas veces hablo. Y con esto sí que prometo voy a terminar. La tentación. Nos habla de sabiduría. Y en la sabiduría también entra cómo librarme de la tentación. La tentación uno se libra, lógicamente, mediante la oración. Pero no me va a servir nada la oración si después yo me voy a lugares donde no debo estar. ¿Comprenden? Uno tiene que tener sabiduría. Yo oro para que Dios me libre, pero lo que luego no puedo hacer es irme donde está el pecado. Entonces, ¿de qué me sirve? Yo no me voy a poder librar porque yo me he metido en la boca del lobo. Tengo que tener mucho cuidado. Miren lo que ha pasado. Estaban hoy la triste, terrible noticia. En Murcia, una discoteca, 13 personas han muerto quemadas. No sé si ahí habrá algún creyente. Tú dirás, no lo hay. ¿Y si hay alguno que estaba apartado? Porque hay mucha gente que se aparta y se vuelve peor que cuando era antes, ¿verdad? Así que Dios nos dé sabiduría en cómo andar. Hay que huir. Los personajes que huyeron de la tentación, como José, que hablaba esta mañana Eloy acerca de José, como él huyó de la tentación cuando aquella mujer, la esposa de Potifar, Joselito, que me gustas, José. Porque la Biblia dice que cada día, Dios mío de mi vida. Ahora, yo quiero que piensen todos, jóvenes, viejos, mayores. Tú piensa, un hombre que ha sufrido tanto, con 17 años era un chaval y cuando estaba en la casa de Potifar podía ser
un chaval de 20 años que no conocía mundo porque vivía para Dios, y ahora viene una mujer malvada y le insinúa, ¿verdad? Joselito, ay, qué guapo eres. Una tentación real. ¿Y qué es lo que hace José? Cada día huía. Si la mujer estaba ahí, él se marchaba para los lados. Y la mujer, que si tú estudias el contexto y la historia, te vas a dar cuenta que ella siempre trataba de ponerle trampa. Y él siempre huyendo. Aleluya. Del pecado hay que huir. Grita un fuerte amén. No te puedes quedar. Tienes que huir. Hasta que un día al pobre tico mío, ¿verdad? Pues le pilló solo. Ese fue el problema. En un descuido que tuvo, ¿verdad? Porque el diablo, dice la palabra, que está al acecho. El pobre tuvo un descuido y entró. Y esta mujer que estaba en pecado, terriblemente endemoniada, ¿verdad? Pues le dijo, esta es la mía. O este hace lo que yo le diga o les galazo. Pero lo que pasa es que, gracias a Dios, lo que hizo el pobre tico mío en la pelea es tremendo, ¿eh? En la pelea de cómo huir de ella, pues le dejó la ropa y se fue corriendo, porque no tenía otra. Y ahí ya no le pudo enganchar. Y entonces luego le acusó de que quiso forzarla, mentirosa. Pero sabe una cosa, que Dios está arriba y todo lo ve. ¿Y qué es lo que hace con José? Sí, lo llevan a la cárcel, pero como esta mañana nos contaba Eloy, a los pocos años fue nada menos que el segundo después del faraón. Dar un aplauso al Señor. Cuando alguien huye del pecado, Dios te bendice. Esta niña va a ser predicadora. Y otros también, como la tentación la resistieron. El diablo viene con miedo, ¿verdad? Y a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando los tiraron al horno de fuego, a Daniel cuando lo echaron al foso de los leones, esa gente fue tentada para que adoraran a la estatua de Nabucodonosor. Pero ¿qué le dijo Sadrach, Mesach y Abednego? Mira, ya nos puedes mandar al fuego, que nosotros no vamos a adorar tu estatua. Dar un aplauso al Señor. Los músicos arriba, arriba los músicos. En este tiempo, y ya voy terminando mientras suben los músicos, estamos en un tiempo de desafío. Porque nos quieren a la iglesia tragar en sopa. Mira, hoy estaba escuchando las noticias. ¿Saben que el Biden este de Estados Unidos, quitó todos de las escuelas, quitó las Biblias, quitó los símbolos cristianos, quitó todo, ¿verdad? Ha querido por ley, ojo, atención, ha querido por ley de que el pastor que no quisiera casar a los homosexuales, meterlos presos.